Bueno, entonces lo que vamos a comenzar es con una nueva unidad, que es la unidad 2, en donde vamos a empezar a ver estructuras internas del átomo, los distintos modelos atómicos que hubieron y hasta llegar al modelo actual con el que hoy en día se sigue trabajando. ¿Va bien? Esta clase es una clase que tiene bastante de reseña histórica, eh, con lo cual, digamos, no es que no sea importante, pero no hay demasiados temas para evaluar, porque no les vamos a evaluar en qué año Thomson desarrolló o formuló su modelo atómico, por ejemplo. ¿Está bien? Tiene que ver un poco más, las preguntas van a estar más asociadas a la configuración electrónica, a propiedades periódicas, que es lo que vamos a ver el viernes que viene, pero también en la parte de, de aula virtual eh, estoy, subí unos videos, todavía no lo habilité, lo voy a habilitar este fin de semana, un video que es más o menos lo mismo que vamos a ver ahora en esta primera clase, digamos, en cuanto a la historia de los modelos atómicos, cómo se fueron suscitando en el paso del tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, algunos antecedentes históricos, o sea, del átomo se habla desde hace varios años, ya los griegos, con Demócrito, hablaban de qué era un átomo para ellos, en qué consistía, eh, que era algo que si bien no se veía, eh, era algo rígido, que no se podía romper y que formaba parte de la materia. Este, ese es un poco lo que se hablaba en esa época. Luego, ya después, con el paso del tiempo, aparecen nuevos modelos que los vamos a ver. Algunas leyes de lo que habíamos visto también en la unidad 1, que es la ley de la conservación de la masa, que en una reacción química no se pueden generar nuevas sustancias, nuevos elementos, no pueden aparecer nuevos elementos, siempre los productos van a formar o van a ser a partir de átomos de las sustancias reactivas que están reaccionando, y que las masas de las sustancias que reaccionan tienen que ser igual a las masas de los productos que se generan. ¿Está bien? La ley de composición definida, que también ya la vimos, tiene que ver con que todos los compuestos tienen un porcentaje de cada elemento que lo constituye y que eso se mantiene constante. Digamos, la molécula que se ve acá, que es el sulfuro de hierro, tiene un 36% en masa, ¿está bien?, de azufre y un 63,6% de hierro, y eso no va a cambiar en ninguna parte, digamos, del planeta. El sulfuro de hierro es siempre sulfuro de hierro. Este, bueno, después Dalton formula algunas de sus teorías. Denme un minuto. Formula algunas de sus teorías, teniendo en cuenta también un poco lo que planteaba Demócrito, en donde la materia está compuesta por partículas pequeñas, rígidas e indivisibles. ¿Está bien? Que todos los átomos de un mismo elemento son iguales, que los átomos se combinan en relaciones de números enteros para formar compuestos, que es un poco lo que veíamos recién, y que en las reacciones químicas los átomos se reordenan para formar nuevos compuestos, ¿está bien? Y que las propiedades van a depender del compuesto que se genere y de los elementos que lo constituyen.
De acuerdo al primer postulado de su hipótesis, se puede decir que hoy en día ya eso está, digamos, formulado y asentado de que los átomos pueden ser divididos por reacciones nucleares, que si bien nosotros en la parte de química no las vamos a ver, es algo que se puede hacer, o sea que no es que sea indivisible. Que todos los átomos de un mismo elemento son iguales, tiene parte de cierto y parte de no, porque al existir los isótopos, entonces al cambiar el número de neutrones, entonces no los elementos van a tener las mismas propiedades, ¿está bien? Que los átomos se combinen en relaciones de números enteros para formar compuestos, eso está por la ley de composición definida, y que en las reacciones químicas los átomos se reordenan para formar nuevos compuestos. Es cierto, pero hay que tener en cuenta que en las reacciones nucleares son diferentes a las químicas y que no se da de esa forma, pero hablando de reacciones químicas, esto es así. O sea que, digamos que Dalton tenía ya un 50% de lo que es hoy en día la estructura actual, digamos, el modelo actual. Sí, Santiago, ¿querías preguntar algo? Sí. En cuanto al primer enunciado de ahí que habla de indestructibles, ahí se está Sí. diciendo que los átomos pueden ser divididos en reacciones nucleares. Ujú. ¿Y qué consideramos a la destrucción? O sea, la desintegración, la transición, ¿cuentan como destrucción o No, qué puede ser? a la destrucción es al rompimiento del núcleo para formar nuevos compuestos. Porque, como vimos anteriormente, nosotros decíamos que la identidad de un elemento lo constituye el número atómico, que es el número de protones. ¿Está bien? Entonces, en una reacción química, los elementos, lo que hay es una transferencia o una ganancia de electrones para formar enlaces. ¿Bien? Pero el núcleo no se toca. Es más, yo les había dado el ejemplo del elemento sodio, que el elemento sodio, por una característica que ya la vamos a ver en propiedades periódicas, que tiene una baja energía de ionización, puede ceder fácilmente un electrón, que tiene un porqué, y el sodio queda como una especie cargada positiva, que es un catión. Pero al perder un electrón, en el caso del sodio o en el caso del cloro, al ganar un electrón para formar un compuesto iónico como el cloruro de sodio, en ningún caso se toca el núcleo, porque tanto el sodio como el cloro, en este tipo de compuestos, mantiene el número atómico, es decir, el número de protones. En una reacción nuclear, como se produce, digamos, un bombardeo con partículas en el núcleo, lo que se hace es romper el núcleo y a partir de ese rompimiento del núcleo se forman nuevos compuestos porque el número de protones cambia. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el plutonio o el uranio? Que una vez que se produce una reacción nuclear, una reacción en cadena, genera nuevos compuestos que son distintos a los que del que originalmente partió. ¿Se entiende un poco la respuesta? Sí, se entiende. Bien. Gracias. De nada. Entonces, eso es un poco lo que hacía referencia a Dalton. Eh, bueno, ya esto lo vimos, la estructura atómica, nosotros ya sabemos y conocemos de que el átomo se compone por un núcleo compuesto por protones y neutrones, y por electrones que rodean a ese núcleo, y un poco lo que no se conocía hasta esa época era justamente todas estas subpartículas atómicas en detalle. Entonces, a partir de experimentos, se van, digamos, como conociendo algunas características, algunas cualidades de elementos que generalmente se experimenta con algún elemento en particular y luego se realiza sobre otros elementos para corroborar, digamos, que la hipótesis es correcta.
Es parte del método científico, digamos. Entonces, bueno, a partir de procesos como la electrólisis, estudiados por Faraday, entonces lo que se conoció, lo que se sabía era que se podía descomponer una sustancia a partir de el pasaje de una corriente eléctrica en una cuba electrolítica. Ya esto después, cuando veamos reacciones de óxido-reducción, vamos a retomar un poco más el concepto. Este, y estaba relacionado con que una cantidad determinada de electricidad eh, siempre se va a depositar sobre un electrodo, ¿está bien? Y va a formar, digamos, o va a depositar un determinado elemento, que sería, por ejemplo, un proceso de electrólisis. ¿Está bien? Después, bueno, hubo nuevos descubrimientos, se descubren los electrones, se descubren también propiedades de los electrones, que eran cargas negativas, que hasta ese momento mucho no se conocía. Un poco el estudio de los rayos catódicos. Acá lo que se hacía era conectar dos electrodos, un cátodo y un ánodo, a través de una fuente de alta tensión, y teníamos un tubo de descarga que no tenía, o sea, tenía vacío, eh, y a partir de ahí se descubren algunos experimentos con los cuales se llega a los rayos catódicos, que digamos sería como el principio de funcionamiento de los televisores más antiguos. Bueno, a partir de estos rayos catódicos se descubren algunas propiedades de estos rayos, como por ejemplo que se propagaban en línea recta, que proyectan sombras sobre cuerpos opacos, con lo cual, si bien no se ven, quiere decir de que poseen masa. Pueden mover pequeñas hélices, entonces eso hacía de que eran partículas que tenían una masa que quizás era despreciable o difícil de calcular en ese momento, pero que se sabía que algo estaba pasando dentro de ese experimento, digamos. Los campos eléctricos y magnéticos se desviaban, entonces eso también hacía de entender de que esas partículas no solamente tenían masa, sino que también tenían cargas, y en este caso negativas, y sus propiedades son independientes del material del cátodo como del gas. Generalmente se utilizaba un gas inerte para evitar, digamos, que se produzca algún tipo de reacción indeseada. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que esto es una característica universal para todos los elementos. A partir de este experimento, Thomson entonces hace un poco el descubrimiento del electrón. Lo que hace con estos rayos catódicos es generar un haz de rayos y colocar un campo magnético y un campo eléctrico perpendicular entre sí, y a partir de ahí empezó a ver que había partículas que se desviaban y otras no. Entonces, cuando actuaba un campo, las partículas se desviaban en un sentido, y cuando actuaba otro campo, en este caso el eléctrico, o el magnético, las partículas también producían desviaciones, y cuando los campos actuaban en conjunto o se anulaban, las partículas tenían, digamos, como una dirección más recta. De acá, entonces, se deduce que las partículas que se producían en estos rayos catódicos eran partículas con carga. ¿Bien? Entonces, a partir de este experimento determina la relación carga-masa, ¿está bien? Y, bueno, un poco concluyó de que estas partículas pequeñas, discretas, con cargas negativas, formaban parte de la materia y los denominaron electrones. Después, Millikan lo que hace es, con este experimento de Thomson, digamos, deducir o calcular la carga del electrón, que hasta ese momento no se lo conocía. Bueno, con un experimento bastante sencillo. En una cámara generaba mediante un pulverizador gotas de aceite. Esa cámara estaba separada por dos placas cargadas, una positiva y otra negativa.
con una pequeña rendija en donde las partículas podían, digamos, alinearse, tendría que ser como una especie de un colimador, y iban pasando, digamos, más o menos uniforme, y se bombardeaba con una radiación ionizante de alta energía, como los rayos X, y a partir de ahí se podían observar, digamos, la incandescencia de una gota. Entonces, con esos experimentos determina, digamos, las relaciones entre masa y carga y la carga del electrón. Todo esto después en la parte de electroquímica lo vamos a utilizar un poco más cuando hagamos cálculos, por ejemplo, de electrólisis. Bueno, otras personas que también estudiaron, Goldstein descubre el protón, en este caso, a partir de un experimento que quiso imitar al de los rayos catódicos, y lo que descubre él es que si bien hay una dirección de rayos en un sentido, también las había en el otro. Esto se da un poco porque las placas que manda a construir era una placa que tenía defectos, tenía perforaciones, y entonces empezó a notar de que no solamente se generaban rayos en una dirección, sino también en otra. Entonces de ahí empieza a deducir de que también podían tener cargas, y que esas cargas tenían que ser opuestas a las de los rayos canales que se generaban, y de ahí se deduce y se descubre, digamos, a partir de este experimento, un poco fortuito, a que había partículas también cargadas positivamente, y se las llamaron protones. Con todos estos experimentos y modelizaciones, con los medios que tenían en la época, porque fíjense en que ya estamos hablando de años 1800, 1900, bueno, se pudieron modelizar y descubrir o formular modelos que para la época eran los que podían explicar de una mejor forma qué sucedía con el átomo, algo que todavía mucho no se conocía hasta el momento. Thomson es uno de los precursores en todo esto de los modelos, y lo que él formulaba o suponía en su momento era que el átomo era como una gran eh, esfera rígida cargada positivamente, de acuerdo a los experimentos de Goldstein y de los rayos canales, y que los electrones se disponían de una manera al azar, aleatoria, sobre esas esferas cargadas positivamente, y que compensaban la carga, los electrones, con la carga positiva. Y lo llamó budín de pasas porque era algo muy parecido a lo que se ve acá en el modelo, digamos una estructura rígida cargada positivamente, y los electrones alrededor de esa estructura compensando las cargas, porque se sabía que los átomos eran eléctricamente neutros. Bien, bueno, a partir de ahí se empiezan a hacer nuevos experimentos, y Rutherford, que fue un alumno de Thomson, fue quien empezó a estudiar y trabajar un poco más con el modelo, y en realidad lo que él descubre a partir de un experimento, que lo que hizo es bombardear una lámina de oro, y empezó a notar un poco de que las partículas con las cuales bombardeaba esa lámina de oro, la mayoría pasaban, ¿está bien? Y que no rebotaban. Entonces, si las partículas que utilizó Rutherford eh, eran partículas alfa que estaban cargadas positivamente, deberían, en su mayoría, chocar con el núcleo, de acuerdo al modelo de Thomson, que era una estructura rígida, con carga positiva, y al ser cargas iguales se iban a repeler, y lo que él esperaría a partir del modelo de Thomson era que la mayoría de las partículas alfas con las cuales bombardeaba esa lámina de oro volviesen nuevamente a la fuente de la cual la generó.
Y él empezó a notar que en realidad la mayoría pasaban, que algunas se desviaban con alguna proyección, pero que la mayoría podía pasar a través de esa lámina. Entonces dedujo de que en realidad el átomo no tenía una estructura rígida, sino que había espacios vacíos entre lo que se denominaba el núcleo y los electrones. Entonces, como esas partículas eran la mayoría desviadas, entonces él considera de que el modelo de Rutherford, o sea, el modelo de Thomson en realidad ya no formaba parte de un modelo consistente, un modelo sólido que podía justificarlo. Eh, entonces, de ahí, Rutherford lo que hace es decir, bueno, el modelo que él propone es un modelo más bien planetario, haciendo referencia también en la época, toda la parte de astronomía también estaba muy en auge, y entonces se lo comparaba, digamos, como con un sistema planetario, en la cual el núcleo era el centro de ese átomo y los electrones podían girar alrededor de ellos a distancias muy alejadas del núcleo y que eran estos espacios vacíos que él había descubierto con su experimento. ¿Está bien? Eh, entonces, el problema es que hasta ese entonces la física clásica era la que permitía, digamos, explicar todos estos experimentos y se empezó a decir que si en realidad era una partícula cargada la que giraba alrededor del núcleo en especies como de órbitas circulares, ese proceso de movimiento de una carga, en este caso negativa, emitía una determinada cantidad de energía, supuestamente, y que esa energía o ese movimiento se iba a hacer, digamos, helicoidal y que debería chocar con el núcleo y debería colapsar y la materia se destruiría la materia. Con lo cual, digamos, todo lo que se había hablado de que la materia o el átomo era indestructible, indivisible, con esto se decía todo lo contrario. Entonces, no podía explicar, no podía determinar con certeza esta formulación que la física planteaba, y tampoco podía explicar en ese momento por qué los espectros atómicos eran discontinuos y no eran continuos, porque si de acuerdo a su modelo deberían haber sido continuos. Entonces, este modelo, digamos, se cuestionó también por el ámbito científico y, digamos, como que empezó a perder validez en su momento. Si bien se entendía y se conocía de que en realidad los átomos estaban formados por el modelo que él planteaba, en el sentido de que había un núcleo y que había electrones que estaban alrededor de ese núcleo, pero que estaban alejados. Eso se mantenía. Bueno, el descubrimiento de los rayos X se hace también a partir de trabajos, en este caso de Röntgen, con una fuente de alto voltaje en la cual él empezó a experimentar y descubrió unos rayos que, como no los podía caracterizar y no sabía bien cómo se constituían, los llamó rayos X por su desconocimiento. Y es lo que hoy en día se mantiene y se utiliza mucho en todo lo que es diagnóstico por imagen. Eh, bueno, y después también un poco se empieza a ver la teoría de radiación, en realidad la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas. Esto es algo que no se conocía mucho hasta ese momento en la época, y estos rayos X entonces determinaban un poco, digamos, que había distintos tipos de radiaciones que dependían de algo que no se conocía en el momento mucho, que era, digamos, la frecuencia, la longitud de onda, todo lo que caracteriza, digamos, a una onda electromagnética. Y bueno, para poder experimentar y trabajar utilizó, digamos, placas fotográficas para bombardear. Bueno, y de ahí un poco surge después
lo que hoy en día todavía se sigue utilizando en diagnóstico por imagen, que es, digamos, todas las partes de radiografías. Si bien en la mayoría de los clínicas, sanatorios ya no se revelan placas, ya están, la mayoría de los sistemas están todos digitalizados, es lo que se utilizó durante mucho tiempo para poder diagnosticar, digamos, algún tipo de lesión o fractura. Bueno, a partir de ahí también se empezó a estudiar un poco la radiactividad natural, que hasta ese momento no había, digamos, conocimiento de reacciones nucleares, pero sí sabía que había elementos que naturalmente emitían un determinado tipo de radiación, en la cual los esposos Curie y otro científico más, Becquerel, que de hecho hay una unidad para medir la radiación, que son los becquerelios, descubren un poco, digamos, todo esto de la radiactividad. Para ellos, en ese momento, surgía, digamos, de que los átomos no eran partículas indivisibles. Bueno, y un poco el tema de los rayos, como vimos recién, los distintos tipos de radiaciones con las cuales se utilizaban, rayos alfa, beta y gamma, cada uno con cargas o no, en el caso de los rayos gamma, pero que tienen, digamos, un alto poder de penetración. ¿Bien? Sí, perdón, creo que alguien activó el chat. Denme un minuto. Yo, hasta donde conozco, solamente becquerelios, no, no hay otras unidades. Si bien, sí, los cibers también. Este, sí, los cibers también. Eh, Sí, permiso sí, para hablar. sí. Sí, de hecho, justamente creo que tiene razón ahí lo que dice Facundo, porque se usan un montón de unidades. Ahora se está usando mucho Sieverts, pero por ejemplo, cuando fue el desastre de Chernobyl se usaba Röntgen. Sí, Eh, y sí, Becquerel sí, no lo había sí. escuchado nunca. No, yo también, la unidad de esa Roentgenio no la había escuchado nunca. No, la verdad que desconocía. Sí los Sieverts y los becquerelios. Em, sí, no, esa la desconocía. Sí, sí sé, porque mi esposa trabaja en diagnóstico por imagen, que ella, por ejemplo, tiene un sensor permanentemente mientras ella trabaja en sus guardias, en donde la testean, digamos que es como una tarjeta. Un dosímetro, ¿no es eso? Es, Sí, es un dosímetro, pero en realidad no le está marcando la dosis de radiación constante, sino que es como una especie como una tarjeta que ella se adosa a su ropa de trabajo y que la tiene que tener mientras está trabajando, y cuando se va la tiene que dejar en un gabinete, y después, digamos, por cuestiones de ART y demás, mandan a analizar para saber con cuánta radiación estuvo expuesta en ese momento o en sus jornadas de trabajo, digamos. El tema es que no es lo mismo trabajar haciendo placas que trabajando en tomografía, porque la radiación es mucho más grande, más alta en tomografía que en rayos X. Por ahí hoy en día también se utilizan muchos estudios que tienen que ver con resonancia magnética nuclear, que en ese caso no hay radiación, pero hay estudios como por ejemplo las cámaras gamma que se hacen con isótopos radioactivos, en donde no solamente se expone la persona que se va a hacer el estudio, sino también quienes están trabajando en ese lugar. Este, sí, es para medir la radiación absorbida y que no se estén irradiando más de lo que se irradian. Obviamente que utilizan chalecos de plomo y un montón de protecciones, que bueno, espero que estén funcionando bien, nada más. Pero bueno. Pregunto,
Una cosa más, Sí, me parece recontra fascinante el tema radiación, por eso me da curiosidad sí, saberlo. sí, sí. Siendo que los rayos gamma es básicamente luz de alta energía, y no son partículas, me pongo a pensar en los rayos X, que son una forma menor de energía, ¿funcionan de forma similar las radiaciones que emiten? ¿O cómo es Eh, el tema? Sí, sí, sí. En realidad, bueno, ya ahora vamos a ver un poco todos estos tipos de radiaciones en un espectro, que es el espectro electromagnético, en el cual, digamos, las radiaciones se dividen en ionizantes y en no ionizantes. ¿Está bien? Y las radiaciones al menor longitud de onda, mayor frecuencia, o sea que son energéticamente mucho más poderosas las ionizantes que las no ionizantes y se clasifican de acuerdo a eso un poco. ¿Está bien? Ah, bueno, perfecto. Ya después lo voy a buscar esa unidad de medida, porque la verdad que sinceramente lo desconocí, así que les agradezco la información también. Pero digamos, un poco tiene que ver con esto, digamos. El espectro se clasifica para hacer algo uniforme y que todos lo puedan entender en un espectro electromagnético en el cual se dividen, digamos, el poder de la radiación en función de la longitud de onda y de su frecuencia. Yo no sé si ustedes ya un poco eso lo están viendo en la parte de electrónica, para quienes son electrónicos. Yo siempre me cuelgo un poco con el tema de estas cuestiones porque hay alumnos que a lo mejor no son de electrónica, pero eh, eh, no sé si están viendo o han visto un poco el tema de radiaciones o lo están usando, lo están aplicando en alguna Aún no materia. vimos, No vieron nada todavía de eso. va, al menos por mi parte, capaz que hay alguno que ya esté adelantado en otras materias y capaz que los he visto. Por Ujú. mi parte, no. Bien. Bueno, esto en realidad uno no pretende con esta clase dar una clase magistral de todo lo que es la radiación electromagnética, sino que uno desde la química, digamos, tratamos de explicar, digamos, las propiedades electromagnéticas para entender un poco los modelos atómicos, más que nada. No nos vamos a poner a ver muchos temas en profundidad que tengan que ver con el tema de radiación, porque no es parte de la materia. Pero por lo menos es un tema que se puede solapar con algunas cuestiones de electrónica y que después más adelante lo pueden llegar a seguir utilizando. Bueno, queda una presentación más, queda aproximadamente unos 40-45 minutos desde que arrancamos a hacer el cuestionario, no paramos, así que son 9:25 y nos tomamos 10 minutitos para hacer un pequeño recreo y no ser tan pesado la clase de hoy. Y vemos la última parte de todo lo que es los modelos atómicos. Vemos si lo podemos terminar, si no la clase que viene lo seguimos, no hay ningún problema. Pero tomémonos 10 minutitos sin desconectarnos para despejarnos un poquito. ¿Parece? Sí, Excelente. profe. Espectacular. Y 35 volvemos para estar todos con el mismo reloj. Sí, 35. Listo. Ok, Perfecto.
Bien, bueno, ¿estamos todos? Sí, profe. Sí. Okay. Sí, ya Bueno, vamos a Estamos. dar comienzo a la última parte de hoy. Bien, bueno, esto es un poco continuación de lo que estábamos viendo, de los modelos atómicos. Partimos del modelo de Rutherford, que fue, digamos, como el que revolucionó un poco la parte de la física clásica en su momento por su modelización del átomo, si bien tenía algunas inconsistencias y no podía explicarlo. De todos modos, era un modelo bastante aproximado a lo que tenemos hoy en día. ¿Está bien? El núcleo generalmente contiene al casi 99,9% de la masa del átomo, o sea que es bastante despreciable la masa de los electrones. ¿Está bien? Y ese núcleo, digamos, está, digamos, alejado en cuanto a distancias a lo que serían los electrones. Pero no se conocía mucho más y no se podía explicar mucho más por qué era así. Y un poco estos inconvenientes surgen porque decía de que si los electrones en algún momento están quietos, deberían ser atraídos. Acuérdense, estamos hablando del átomo cargado, su núcleo con cargas positivas y los electrones con cargas negativas, ¿no? Entonces deberían ser atraídos en algún momento hacia el núcleo por una atracción electrostática, y que si estos electrones se mueven, deberían irradiar energía hasta que ese movimiento cesase, que era este movimiento en forma de espiral que debía, digamos, llegar hacia el núcleo y como colapsar y destruir, digamos, la materia, con lo cual esto no es así. Entonces, Bohr, otro científico que se puso a estudiar un poco el modelo y a resolver, digamos, estos cuestionamientos del modelo de Rutherford, utiliza algo que en el momento ya se estaba empezando a hablar, que era todo lo que era la teoría cuántica de la energía propuesta por Planck, en la que nuevos descubrimientos asociados a todas estas cuestiones hacían de que se puedan reformular nuevas teorías. Se sabía que había o existían las ondas, ¿está bien? Y que estas ondas podían caracterizarse a partir de un espectro llamado espectro electromagnético, en la cual no todas las ondas tenían las mismas propiedades. Si bien estaban constituidas o se las podía medir con las mismas variables, no todas eran iguales por el tipo de radiación que incide. Entonces, esto ya ustedes lo habrán visto. Una onda, digamos, está caracterizada por una longitud de onda, que puede ser la distancia entre dos picos o dos valles, una amplitud, digamos, que es, digamos, la altura de esa onda, y una dirección de propagación. El problema es que no todas las ondas tienen el mismo comportamiento. Algunas en el vacío se comportan de una forma y otras no. Tenemos ondas mecánicas que no son iguales a las ondas electromagnéticas. Entonces, las características de las ondas, ya vimos la longitud de onda, vimos la amplitud, la frecuencia, que es la cantidad de ondas que pasa por un determinado unidad de tiempo. ¿Está bien? Y la velocidad de la onda, que eso en realidad depende del tipo de onda y del medio en el cual se propaga, como yo les decía. Pero que hay una característica en común en el vacío. Entonces, si bien acá estamos comparando dos ondas, hay una con una mayor longitud de onda y otra con una menor longitud de onda. Entonces, a menor longitud de onda, pasan más ondas por unidad de tiempo en un determinado momento, y eso hace de que ese tipo de onda sea una onda de una mayor energía. Igualmente lo podemos medir a partir de su amplitud, ¿está bien? De una mayor o una menor amplitud con dos ondas de la misma longitud de onda.
¿Está bien? Profe, Sí. una pregunta, ¿cómo dijiste que mientras más energía iba a tener la longitud de onda iba a ser más grande o más chica? No, a menor longitud de onda, si nosotros, no lo tengo segmentado, pero si trazamos una línea vertical acá, si, entre la onda que está acá arriba y la que está acá abajo, vas a ver que pasan más ondas en este segmento que acá. Claro, sí. Entonces, mientras más ondas pasen por unidad de tiempo, digamos, ya vamos a ver un poco esto un poco la dualidad onda-partícula, pero algunas ondas también son consideradas partículas, y eso hace de que pasen, que sea, digamos, al mayor cantidad de ondas, mayor energía que pasa. ¿Se entiende? Porque esta onda que pasa acá, yo acá tengo una onda o dos ondas, si las quiero cortar acá, y si yo cuento acá, tengo mucha mayor cantidad de ondas, y eso habla de mayor cantidad de energía, que es que a menor frecuencia, mayor cantidad de energía, digamos, ¿eh? A ver, bueno, un poco, el espectro ya se los voy a mostrar, pero para partir un poco de una característica en común es que la radiación electromagnética es un tipo de radiación, a diferencia de las ondas mecánicas, por ejemplo, que están compuestas por dos campos, uno eléctrico y uno magnético, que están perpendiculares entre sí, pero que están en fase, digamos. Entonces, esa es una característica y una particularidad de las radiaciones electromagnéticas. ¿Está bien? Se pueden propagar en el vacío, ¿está bien? Y tienen una característica en común, que es la velocidad, que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo para cualquier tipo de onda, independientemente del elemento del cual se trate. ¿Está bien? Entonces, el espectro electromagnético, que es un poco lo que les quería mostrar recién y de lo que hablábamos, está, digamos, es un gráfico en el cual engloba o caracteriza y divide el tipo de radiaciones electromagnéticas en función de varias variables. Hablamos, por ejemplo, de la energía, y que está relacionado con la longitud de onda. Entonces, si la longitud de onda disminuye, más ondas pueden pasar por una unidad de tiempo. Supongamos un segundo, que es como se mide el hertz. Entonces, directamente pasa mayor cantidad de energía. ¿Está bien? A mayor longitud de onda, entonces pasan menos ondas por unidad de tiempo, la frecuencia es mayor, y por lo tanto, la frecuencia es menor, perdón, y por lo tanto pasa, o sea, se considera ese tipo de radiación como una radiación menos energética que la de mayor frecuencia. Entonces, a su vez, las radiaciones se dividen en radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Esto tiene que ver un poco con la energía que poseen ese tipo de radiaciones. Las radiaciones ionizantes pueden generar, digamos, destrucciones de células, por ejemplo, y por eso se las considera como más nocivas, que son, por ejemplo, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos radiaciones no ionizantes, que son, por ejemplo, infrarrojo. Si alguna vez han tenido que hacer algún tipo de rehabilitación con fisioterapia y le han colocado una lámpara color roja que les da mucho calor, bueno, tiene que ver con, con ese tipo de radiación. Las ondas de radio, de televisión, por ejemplo, los radares, trabajan en este rango de radiaciones no ionizantes. Y en el medio, digamos, de estos dos tipos de radiaciones, tenemos un tipo de luz, ya voy, Santiago,
que, digamos, un tipo de radiación que se denomina el espectro visible, que es, digamos, el espectro con el cual nosotros podemos ver. Nosotros las radiaciones no ionizantes como los rayos X, los rayos gamma, no los podemos ver, ni la radiación infrarroja, pero sí vemos un pequeño porcentaje de ese espectro, que es el espectro que se llama el espectro visible. Perdón, Santiago, no me olvido de vos, simplemente que abrí el chat y estoy viendo una pregunta. La infrarroja, no, la mira láser es una cosa y mira nocturna es otra. No, 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 sí. Son distintos tipos de radiaciones. No, claro, ahí apareció la respuesta de Santiago. Son distintos tipos de radiaciones. Perdón, Santiago, vos habías activado la mano, no sé si querías acotar algo o preguntar algo. Sí, era preguntar dos cosas. Ahí marca torre eléctrica de entre 10 y 100 Hz. ¿Eso serían los 60 Hz de la corriente alterna? Eh, sí. A ver. La torre. Acá. La verdad que no. Esa parte no la sé. Eso lo desconozco. No sé si tiene que ver con eso, Santiago. Lo puedo averiguar, pero Bien. lo desconozco. Y ahí ponen que es 220 volts y 50 Hz. Sí, puede ser también. Sí, No, como lo sí, veía un sí, por poquito más eso. corrido en medio, pensaba que podían ser 60. Y lo otro Sí. es, o sea, ¿qué le hago a la onda para que, o sea, cuando usamos microondas o radiación infrarroja para que un objeto levante su temperatura? Lo que hago es aumentar la frecuencia, sí, sería la frecuencia, la amplitud o qué se hace Claro, exactamente. sí, lo que se aumenta, por ejemplo, en el caso particular de las microondas, lo que hace es que este tipo de ondas, eh, al chocar, por ejemplo, vamos al concepto de los microondas, que es un poco lo que más conozco relacionado con la química, no porque sea especialista en microondas, ¿no? Pero eh, el fenómeno que se da en el calentamiento o en la cocción de microondas se da porque se genera una alta frecuencia, en realidad, y eso incide sobre las moléculas de agua que contienen los alimentos y ya vamos a ver en la parte de enlaces, las moléculas no son, digamos, rígidas, que no tienen movimiento. Los enlaces dentro de las moléculas tienen movimientos, distintos tipos de movimientos, movimientos de contracción, movimientos de dilatación, movimientos de rotación, y todo eso a partir de las microondas se hace mucho más intenso y ese rozamiento que se da es el que produce el calentamiento de los alimentos. Si ustedes se fijan, cuando cocinan o cuando calientan algún alimento en el microondas, hay partes que se calientan más y partes que se calientan menos. Esto tiene que ver con parte del alimento que contiene un mayor contenido de agua, se va a calentar mucho más que otros porciones que no tengan un alto contenido de agua. El plato no sale tan caliente como sale el alimento, por ejemplo. Y eso tiene que ver con que las moléculas, en este caso, se produce una fricción y esa fricción genera el calentamiento. ¿Bien? No sé si eso es un poco lo que preguntaban respecto al Sí, tema de las zonas. sí, está encaminado. Y lo último, no le robo más tiempo, no sé si Eduardo eh, prefiere que le responda la pregunta ahí o por el chat o directamente por acá. No, a ver, yo tengo, a lo mejor se me pasaron algunas preguntas. Eh, a ver, si alguien conoce un poco más del tema este de las miras láseres y demás,
encantado de escucharlo, yo no tengo ningún problema. Hay algunas cosas que obviamente uno no las puede conocer a todas, pero no... Justamente por eso se lo estaba preguntando. Sí, Pues sí, sí, les sí. sabría responder, pero de nuevo, el espacio es suyo y es su tiempo y no le quiero quitar nada. Aunque tiene que ver con el tema, pero es su clase. No, 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 pero por más que sea mi clase, la clase es de todos, chicos, y acá yo no soy el dueño de la verdad y hay muchas cosas que no tengo problema en a veces decirlas que no las conozco en detalle porque eh, si bien es parte de la química todo esto, hay muchas cosas que uno no las entiende. Por ahí cuando entremos más en detalle con la parte de enlaces o propiedades periódicas, por ahí sí me puedo explayar un poco más, pero todo lo que ustedes sepan y quieran acotar, bienvenido sea. Para mí es buenísimo que haya una ida y vuelta en la clase. No tengo por qué yo hablar todo el tiempo, ¿eh? Así que si alguien lo sabe al tema y lo quiere explicar, encantado de escucharlo, ¿eh? Santiago, ¿vos querés explicarlo? Explícalo, no hay ningún problema. Bueno, en ese caso, lo que él pregunta es si la luz infrarroja, la misma radiación infrarroja es la que se usa para las miras láser de los rifles. Ujú. Si hablamos de las miras láser que son para medir distancia, que son los telémetros láser, lo que hace es emitir un rayo en esa longitud de onda y se mide el tiempo que tarda en regresar. Al conocer la velocidad a la que se mueve la luz, se mide la distancia a la que estoy por tirar en teoría. Ujú. Y si se refiere a la luz, a la visión nocturna, tenemos dos formas. O tengo una linterna gigante que emite luz infrarroja y solo se puede ver a través de un aparato que ve en esa longitud de onda, o bien se usa la luz residual que está en el ambiente, que es muy poca, pero también se puede usar aparatología para amplificar esa luz. Obviamente estos últimos son costosísimos, hablamos de $5.000 a $30.000 un visor nocturno de ese tipo. Claro, Pero básicamente es luz que nos rodea, pero que nosotros no podemos ver. Lo que se hace es exacto. usar herramientas para amplificar esa luz. Ujú. Perfecto. Sí, sí. Sí, yo como no estoy mucho en el tema de, a ver, a algunos de ustedes quizás les guste esta parte porque, no sé, les gusta cazar, qué sé yo, salen de noche a cazar, no sé, y les interesa todo este tema. La verdad que es interesante y está bueno y, digamos, el principio de funcionamiento y las aplicaciones tienen que ver con algo que estamos viendo, que es el tipo de radiaciones electromagnéticas. Como recién les decía, nosotros vemos una porción del espectro que es la parte visible que va entre los 400 y los 700 nanómetros. Por encima de los y por debajo de ese tipo de longitud de onda, estamos hablando de longitud de onda, nosotros no vemos, pero no quiere decir de que no exista nada ni que se pueda ver. Un poco ustedes, bueno, son más jóvenes, pero en mi época había una película muy conocida que era Depredador, que era este famoso Aliens que tenía esta Ah, ¿cómo capacidad no de la ver. vamos a ver, esa película? ¿Eh? ¿No la vieron o Es sí un la clásico. vieron? Sí, es un clásico. Esa Es un película clásico del cine. Bueno, es un ahí clásico. se aplica todo este concepto, por ejemplo. Este, así que bueno. Creo que también para la temperatura es luz infrarroja, solo que se configura de una forma distinta del aparato para poder ver Claro, temperatura, como lo dice la palabra. claro, sí, 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 sí. Sí, va por ahí ese tema. Justamente Así por que ese motivo bueno, también es que no pueden ver a través del vidrio los visores térmicos. ajá, claro, está bien, está bien. Vieron que todo tiene que ver con todo y que entre todos podemos hacer la clase. Hay cosas que ustedes conocen más que uno y que está bueno que lo puedan acotar. Yo creo que es parte del aprendizaje mutuo entre todos. Em, bueno, recién ahí me preguntaban si después alguien en el chat por hacer un repaso antes del parcial formativo de la unidad 2. Bueno, si tenemos tiempo, sí, lo hacemos a un repaso, no hay problema, chicos. Eh, para que veamos un poco el contenido nuevamente de lo que uno pretende evaluar. ¿Mm? Bien. Entonces, esta pequeña porción del espectro, que es el espectro visible, que es en el cual nosotros nos manejamos y que podemos ver,
es, digamos, muy acotado. Perdón, a ver, Santiago. Ajá. Ah, bueno, perfecto. Bueno, buenísimo, Santiago. Está bien y está bueno que apliques y aportes todo eso al curso. Yo creo que nos es muy útil a todos. Por eso yo les decía lo de las clases grabadas, que no es que uno esté de acuerdo, no esté de acuerdo en no grabarlas, pero que la clase del año que viene a lo mejor no hay alumnos como ustedes que están aplicando y aportando toda esta información y a lo mejor quieren aportar de otra cosa y es una clase nueva, por así decirlo. ¿Mm? Así que no hay ningún problema. Y Pedro, recién creo que lo contesté. Sí, cuando terminemos la unidad 2 podemos hacer un repaso, digamos, de los temas más importantes para el parcial de la unidad 2, si es lo que me preguntas. Bien. Bueno, entonces, este pequeño porcentaje o esta franja de longitud de onda del espectro electromagnético, que es la parte visible, es lo que nosotros vemos a través de esta gama de colores que va desde el violeta, que se aproxima más a la luz ultravioleta, por eso está esa denominación, y el rojo, que sería la luz infrarroja, digamos, que esto está por debajo del rojo y por encima del del violeta, perdón. Y que esta gama de colores que se ve, ¿por qué cuando llueve se ve el arco iris? ¿Tienen idea de ustedes por qué? ¿Por qué se forma esa gama de colores? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo dijo la pregunta, profe? ¿Por qué Porque cuando la llueve y misma luz después se sale el compone de... sol se ve el arco iris? Se refracta la luz en las gotas de lluvia. Las gotas de la lluvia, refracta ¿Y rayo del por sol. qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque se Porque desarma el espectro de luz blanca. Claro, la luz solar es luz blanca, ¿no es cierto? Y esa luz se refracta. Bien. Como una especie de prisma. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes vayan viendo un poco en la parte de enlaces, la molécula de agua tiene un tipo de enlace particular y una geometría molecular particular que la hace tetraédrica. Y esa geometría molecular de las moléculas de agua que en las nubes, digamos, cuando la luz refracta, como ustedes dicen, funciona como una especie de prisma. Y eso es lo que divide la luz en los distintos colores. ¿Está bien? Lo que se hace experimentalmente de la luz blanca, dividirla en el espectro visible, sucede en un fenómeno natural que es esto de el arco iris una vez que sale el sol después de que llueve. ¿Está bien? Así que si hoy, después de la lluvia, llega a salir el sol y miran al cielo y ven el arco iris, van a poder explicar por qué se forma el arco iris. ¿Está bien? Entonces, es por eso. Ya después cuando veamos la parte de enlace, van a entender por qué la molécula de agua es tetraédrica y no es lineal, por ejemplo, que es un poco lo que queremos transmitirles a ustedes. Bueno, y con el tema de las ondas electromagnéticas, Maxwell un poco empieza a redescubrir toda la parte esta de las teorías de las ondas electromagnéticas y él podía, a partir de estas nuevas formulaciones, explicar fenómenos de la naturaleza ondulatorias como la interferencia, la difracción, y lo que él decía era que la luz visible era una onda electromagnética. ¿Está bien? A partir de ahí, se hacen muchos experimentos, uno de ellos, el efecto fotoeléctrico, propuesto por Einstein, en donde explica un poco todo este proceso de radiaciones electromagnéticas y de la mecánica cuántica. Planck formula un poco estos conocimientos y estas teorías a través de una hipótesis en donde dice que
Los átomos se comportan como pequeños osciladores, ¿está bien? Que vibran a una determinada frecuencia, que emiten una determinada energía, que esa energía no es continua, sino que es discreta, y ahí aparece la palabra cuanto, que la energía se transmite en paquetes de energía y no es continua. Entonces, de esa forma, un poco lo que se veía con el modelo de Rutherford, que no podía explicar los espectros de emisión, se pueden explicar con estas hipótesis. Bien, y acá hay una definición de lo que es un cuanto, que es la mínima cantidad de energía la mínima cantidad de energía, perdón, que puede emitir o absorber en forma de radiación electromagnética. Facundo, a ver qué me pregunta Planck. No, estamos hablando de los cuantos, que son subpartículas, partículas subatómicas. Supongo que debe ser eso lo de la pregunta, no Planck. Bueno, y que la energía siempre se emite, digamos, en forma como de paquetes. No es algo que se emite de manera continua. Ah, bien. Ah, la partícula de Planck. No, lo que Planck... Perdón, me fui creo que de la presentación. Lo que Planck proponía era esto, que la radiación electromagnética se podía emitir en forma de paquetes de energías llamados cuantos, que era, digamos, la cantidad mínima de energía que puede emitir o absorber en forma de radiación electromagnética. Bueno, Einstein, a partir de la teoría que él formula, que es la teoría corpuscular, utiliza todas estas hipótesis y en realidad entiende de que, que la radiación electromagnética en forma de luz, a su vez, además de tener propiedades ondulatorias, también estaba compuesta por partículas llamadas fotones. ¿Está bien? Y de ahí surge un experimento que él hace con el efecto fotoeléctrico, en el cual en un tubo de vacío coloca un electrodo positivo y una placa de metal, incide una determinada cantidad de energía y ve que no todas las intensidades de luz que se generaban emitían electrones. Y esto se debe a que en realidad debía cumplirse una determinada condición, que era que esa energía que se irradiaba sobre las partículas tenía que tener una cantidad mínima de energía llamada, o una frecuencia mínima en realidad, que es frecuencia umbral, que era la que permitía poder desprender los electrones. Y a partir de ahí, mientras más intensa era esa luz, se podían emitir electrones con mayor velocidad, pero que la emisión de electrones de una placa de luz no era proporcional a la intensidad de la luz. ¿Se entiende? O sea, si una luz era muy brillante, no por ser muy brillante o dejarla a una placa irradiada durante mucho tiempo, iba a generar en algún momento el desprendimiento de un electrón por acumulación de energía, sino que si no tenía una frecuencia mínima llamada frecuencia umbral, no podía, digamos, como arrancarse ese electrón. Entonces eso es un poco lo que demuestra Einstein con este experimento. ¿Está bien? Que parte de eso es lo que hoy se aplica en todo lo que es energías renovables, como paneles solares, o en sensores, como sensores de humo, que digamos, tienen en su interior, digamos, parte de este efecto que se llama efecto fotoeléctrico. Bien, entonces la ecuación que él proponía era que la energía del fotón estaba dada por una energía que era estaba dada por la frecuencia umbral más una energía extra que me determinaba
a partir de la energía cinética del electrón emitido. Mientras mayor sea esa energía, una vez que el electrón era emitido, más velocidad podía tener. Y después, un fotón, que yo lo mido a partir de variables energéticas, en donde tengo una constante, que es la constante de Planck, h por la frecuencia. Ya vamos a ver después de dónde se desprende esta ecuación. Fíjense en ustedes, acá yo tengo tres tipos de luces, ¿está bien? Tipo de luz, una luz roja, una luz verde y una luz violeta. Fíjense que lo que están incidiendo sobre una placa de potasio, ¿está bien? Y acá dice que el potasio necesita 2 electronvolts para poder desprender un electrón. Entonces, la luz roja, como posee 1,77 electronvolts de energía, no podría desprender un electrón, ¿está bien? La luz verde posee una menor longitud de onda que la luz roja, por lo tanto tiene una mayor frecuencia y una mayor energía. Ven que la frecuencia es proporcional a la energía. Por eso, entonces en este caso, va a poder emitir un fotoelectrón. Ahora, la luz violeta, que tiene una longitud de onda menor a la verde y a la roja, tiene una mayor frecuencia, por lo tanto una mayor energía, por lo tanto la velocidad de ese fotoelectrón va a ser mayor. ¿Está? Entonces, este gráfico un poco resume lo que veíamos recién del efecto fotoeléctrico con el diagrama del espectro electromagnético que veíamos recién. ¿Está bien? Entonces, a mayor frecuencia del fotón, mayor energía, mayor número de fotones que inciden y mayor número de electrones emitidos. ¿Está bien? Bueno, acá hay un resumen de lo que es el efecto fotoeléctrico, de lo que se propuso, y después, un poco acá lo que vemos es un experimento, o sea, un gráfico, no un experimento, sino un gráfico muy parecido al que veíamos recién, nada más que, fíjense, acá tenemos rubidio, potasio y sodio, o sea, tenemos tres elementos, y fíjense, esta es la cantidad de energía que necesitan cada uno de ellos para emitir un fotoelectrón. ¿Está bien? La pregunta que dejo un poco abierta, para ya no demorarme y pasarme más de la hora, para que después Darío pueda ver con ustedes el resto de las cosas. La pregunta sería, ¿por qué el rubidio, ¿está bien?, necesita 2,09 electronvolt y el sodio posee 2,30 electronvolt? ¿Por qué uno posee o uno necesita mayor energía que otro para poder emitir un fotoelectrón? Eso, la clase que viene vamos a terminar de ver toda esta parte de modelos atómicos y vamos a empezar a ver la parte de propiedades periódicas, con lo cual vamos a poder explicar un poco este gráfico. De hecho, también en la clase se retoma esta filmina para que lo podamos analizar y ver qué relación tiene con esto. Sí, tiene que ver con la energía de ionización, Mariana. Sí, que es una de las propiedades periódicas. ¿Está bien? Bueno, a ver, después la clase que viene volvemos sobre esta filmina y continuamos. Porque si sigo avanzando vamos a dejar más inconcluso la clase de lo que queda, y por ahí sería medio un desperdicio, porque tenemos que volver a explicar todo otra vez. Yo los dejo por la clase de hoy. La clase que viene retomamos este tema
y terminamos de ver toda la parte de modelos y comenzamos con la parte de propiedades periódicas. Así que más o menos en 2 semanas a 3 tendríamos que estar haciendo la evaluación formativa de esta unidad. ¿Está bien? No sé si hay Profe, alguna... Sí. sí, perdón, ¿había dado fecha del primer parcial o todavía no? No, eso es algo que se los debo. Pero para que ¿Pero se es queden en este tranquilos... cuatrimestre o es para más Sí, para el segundo? Ah, en no, 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 este. no, no, no. No, el primer parcial siempre se toma al final del cuatrimestre. Ah, bien, bien. ¿Está bien? Sí o Sí, sí sí, tenemos sí. que llegar, sí o sí tenemos que llegar al primer cuatrimestre con el parcial integrador, digamos, de la unidad 1 a la 4. ¿Eh? Así que bueno. Bueno, chicos, los dejo un rato para que descansen y que después empiecen con la clase práctica. Profe, ¿Vamos? Sí. ¿te puedo antes de terminar la clase, quería saber si, viste, tenemos todos los parcialitos nosotros. Sí. Teniendo el 60% aprobado de todos los parcialitos, ¿podés rendir el parcial o cómo El es eso? 80. ¿A todo tenés que tener todo 80% para poder rendir el No. primer parcial? Cada parcialito o cada parcial formativo se aprueba con el 50%. ¿Bien? El Sí. 50% es un 4, de ahí para arriba. ¿Está bien? Eso es para aprobar el parcial formativo. Ahora, ustedes van a hacer un parcial formativo de la unidad 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Tienen que tener por lo menos 3 de estos 3 parcialitos aprobados para, para poder acceder a rendir el parcial integrador de estas unidades. ¿Se entiende? Que sería el primer parcial. ¿Con 5 o más, profe? Sí, sí, obvio, por supuesto, pero Ah, el 50% como mínimo para aprobar cada parcialito, cada parcial de formativo. Eso es una cosa, eso es, digamos, con cuánto se aprueba cada parcial formativo. Ahora, de los 4 parciales formativos que vamos a tomar, tienen que tener 3 aprobados con el 50% o más para poder acceder a rendir el primer parcial integrador de la unidad 1 a la 4. ¿Bien? o sea, por más Profe, nota que tengas todos 10, no promocionás el primero, o sea, vos vas a rendirlo igualmente. No, 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 no. Ustedes pueden sacar en los 4 parciales formativos 4/10 y rendir el primer parcial integrador y sacar un 5. ¿Me explico? La nota que se va a tomar para promediar la nota final es la del parcial integrador. Supongamos la que se sacaron 5. Ojalá se saquen más. Pero, ¿se entiende? Si Sí, bien, si bien las notas de los parciales formativos también tienen un peso, digamos, no es que, bueno, no, no, porque no sacaron un 5 en el parcial integrador, no se consideran otras condiciones. ¿Me explico? profe, yo tenía una pregunta. Si todos los parcialitos esos son prácticos nomás, o los otros van a tener teórico. Y bueno, a ver, la forma de evaluar depende mucho del contenido de la unidad, ¿se entiende? Ahora, la unidad que estamos viendo ahora es una unidad que es netamente teórica, tiene un 90% de teórico y un 10% de práctico, la unidad 2, porque son muchos conceptos, muchas definiciones, toda la parte de propiedades periódicas, digamos, son propiedades que después vamos a tener que analizar y, bueno, deducir qué pasa con un determinado grupo o un periodo de la tabla periódica. No hay que calcular mucho, pero sí hay algunas cosas que se pueden calcular, como por ejemplo lo que veíamos recién de estas luces de color rojo, verde y violeta, dándoles como dato la longitud de onda, pueden calcular la energía. Entonces con eso ustedes me justifican cuál es de esas luces más energética. ¿Se entiende? Entonces hay formas de hacer cálculos, pero digamos esta unidad es más bien teórica. ¿Se entiende?
Sí, se entendió. Bien. Los parcialitos se aprueban con la misma forma que se aprueba el parcial integrador. Tener como mínimo el 50%. El 50% equivaldría a tener de los 4 ejercicios que han rendido hoy, 2 bien, por lo menos. 2 bien. ¿Bien? Ok, bueno. Listo, chicos. Los dejo. Sí, perdón. ¿Alguna pregunta? Si no tengo Sí, problema. una consulta. Si yo apruebo solamente dos parcialitos, en ese caso no estoy habilitado para rendir el primer examen integrador, ¿no? Exactamente. Bien. Exactamente. Quedaría como que el primer examen integrador no lo rendiste y lo tendrías que recuperar. Y eso también da posibilidad a recuperar de promocionar todavía. No aprobando o no rindiendo uno de los 2 exámenes integradores, sí. Bien. Bien. Gracias, profe. De nada. Profe, Bueno. de los dos exámenes integradores hay un recuperatorio nomás, ¿no? Exactamente. Se puede recuperar uno de los 2, o el primero o el segundo, pero no los 2. Dale, gracias, profe. Ok. Todo esto que me están preguntando, que no me molesta para nada en explicárselos, está bien detallado en el programa de la materia que está en la guía de trabajos prácticos que tienen subido en aula virtual. Ahí explica bien todas las condiciones que se pueden dar para poder aprobar directamente la materia. Así que yo les pido que lo lean, porque digamos como que son las reglas del juego, son las condiciones que tenemos en la cátedra para poder evaluarlos. O sea, yo lo que no quiero es que a fin de año después se sorprendan porque a lo mejor no aprobaron. Ojalá que no, pero digo, ha pasado muchas veces que después el alumno no sabía o no conocía, pero en realidad no podemos estar todas las clases, eso sí, lo que no lo voy a hacer todas las clases, de repetirles constantemente cómo se promociona, cómo se regulariza la materia. Es parte de ustedes poder leer también las condiciones de la materia. ¿Estamos? Bueno, gente. Gracias, profe. Buen fin de semana. ¿Alguna pregunta o ya Bueno, finalizamos? profe, Sí. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo. Hasta Saludos, profe. luego. Chao, profe. Chao, chao. Buen fin. no, profe.